Incendio en un petrolero que navegaba por las aguas de Hong Kong. Los socorristas pudieron rescatar a 21 personas que lograron tirarse al agua cuando empezó el fuego, pero una persona murió y varias resultaron heridas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con nuestra charla sobre seguridad y operación en buques tanques petroleros, nos preguntamos ahora cómo mantener la condición segura teniendo en cuenta que el triángulo de fuego es un elemento que podría, en función de lo paramétrico que hablamos, podría alterar la condición segura, sobre todo para aquellos buques que no tengan sistemas de gas inerte que me permiten eliminar de forma permanente el lado oxígeno del triángulo de fuego. Entonces, nosotros tenemos que saber que el control de la seguridad operacional está en el control del triángulo y en el conocimiento de sus parámetros justamente para poder controlarlos. Pero veamos cuál es el fenómeno del triángulo de fuego y en tal caso cómo podría generar en la condición peligrosa un incendio o una explosión. Vamos a ver. Los incendios son por sí mismos, además de una causa, una situación de emergencia. La frecuencia y complejidad con que se presentan a bordo hace que su tratamiento sea motivo de estudio aparte. La seguridad contra incendios contempla todo un conjunto de medidas encadenadas no solo a evitar el inicio del fuego, sino a controlar y eliminar la propagación de este y las graves consecuencias que potencialmente puede producir. Como los riesgos de incendio y de explosión a bordo tienen distintos orígenes, cada clase de fuego necesita unos métodos de lucha apropiados. El fuego surge a partir de la conjunción simultánea de tres elementos indispensables: el combustible, que es el cuerpo que arde; el comburente, que es el agente oxidante; y la energía de activación. Los tres representan los lados del llamado triángulo del fuego. La ausencia de alguno de estos factores impide la reacción de combustión o fuego. Si bien para que el fuego se mantenga es necesaria la presencia de un cuarto elemento, la reacción en cadena, es decir, la transmisión de calor que autoalimente el fuego. En el buque, las áreas de riesgo donde se origina el fuego son las bodegas de carga, las salas de máquinas, los tanques de carga, las cocinas y los camarotes. Es en estos lugares donde debemos aumentar la precaución para prevenir el fuego. Entonces está claro que nosotros tenemos que saber, en función de la tarea que teníamos de analizar nuestro hardware y nuestro software y la condición del recurso humano, saber qué elementos nosotros podemos controlar efectivamente en base a lo que sabemos y a lo que tenemos y cuáles nos faltaría para completar el concepto de la seguridad y el mantenimiento de la condición del triángulo de fuego, ¿sí? Si tenemos en cuenta que hay dos tipos de atmósferas que hay que analizar: las atmósferas no inertes y las atmósferas inertes, ¿sí? En el caso de las atmósferas inertes, la condición establece un valor mínimo de presión de 100 milímetros cúbicos de agua y un parámetro de 8% de oxígeno. ¿Por qué 8% de oxígeno? Bueno, la condición, digamos, empírica para poder tener fuego por el lado oxígeno es del 11%. 11, algunos están entre el 10 y el 11. Entonces, la condición inerte, basado en el diagrama denominado diagrama de Coward-Jones, permite establecer un porcentaje de margen de seguridad de aproximadamente el 20% para tener una atmósfera que esté por debajo de esta condición mínima del 10/11%. Entonces se toma el 8%. Claro que a la salida del equipo de gas inerte, la condición de construcción no puede superar el 5%. Ahora, hay elementos que tenemos que nosotros conocer en el sentido de el hecho de no contar con gas inerte y obviamente saber que un tanque que no lo tiene va a pasar muchas veces por la condición superior al 10/11% de oxígeno y por ende este lado va a estar activado, con lo cual que le van a faltar los otros dos lados, es decir, el lado combustible y el lado chispa calor, ¿no? Esto analizado desde el punto de vista de la
generación de la reacción en cadena propia de una continuidad en el mantenimiento de los parámetros, sobre todo temperatura-calor. Entonces, analicemos que la condición paramétrica está muy definida para que nosotros operativamente controlemos estas variables. Si nosotros, en base a nuestras decisiones, en base a los equipos, en base a los sistemas, que obviamente tienen que dar respuesta a la condición que nosotros queremos preservar, tenemos que asegurar que el parámetro se cumple, no se altera, no se supera, y obviamente que durante toda la operación nosotros tenemos control. Bien, ¿qué pasa por el lado inflamable a partir del combustible o del producto, ya sea para bunker o para la carga? Bueno, ahí tenemos un elemento importante que es el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Los equipos de medición de tipo catalítico, por ejemplo el explosímetro, detectan atmósferas inferiores al límite inferior, ¿no? Quiere decir menores al 1% de gas en aire. Y el límite superior, que está en el 10% para arriba, no es detectado por los explosímetros porque justamente sus características están digamos, definidas para verificar condición de pobreza. Nosotros en las atmósferas no inertes, que es la que estamos hablando particularmente ahora, tenemos tres estados, ¿no? El menor al límite inferior, entre el límite inferior y el superior, y por encima del límite superior. Tanto sea la menor al 1% o la mayor al 10%, esas atmósferas se las considera atmósferas controladas, ¿sí? De todas maneras, nosotros no trabajamos, las recomendaciones de seguridad no recomiendan ni permiten el uso de enriquecimiento de gases para controlar una condición por saturación, como es la condición de inflamabilidad. Entonces tenemos que trabajar siempre para considerar el estadio inferior al 1%, cosa que no se logra todo el tiempo. Nosotros durante la carga y la descarga estamos variando estos valores y en general durante muy poco tiempo vamos a tener menos del 1% de gas en aire. Por supuesto, si hacemos un lavado del tanque y un desgasificado, sí vamos a poder lograr esa situación, pero una vez que carguemos, el sistema va a volver otra vez a establecer la condición clásica del gas en aire, ¿no? En un porcentaje definido que va a ser inclusive un porcentaje dentro de lo que se llama el rango explosivo. Es decir, es importante, por eso la tarjeta MSDS es tan importante, que tiene también una composición química, física y de seguridad a la persona, es decir, lo que se llama la data medical o la medical data de preservación de la condición de la persona. Esto es, ya sea para la exposición tóxica como también para la condición inflamable. No nos tenemos que olvidar que cargar un tanque no es solamente meter producto dentro de un recipiente, sino que es reemplazar un volumen por otro volumen. Esto significa que tenemos dos estados completos de operación. Uno, del ingreso del líquido producto en el tanque, sería la operación líquida, y dos, la salida del espacio que ocupaba la atmósfera gaseosa de aire que se encontraba en el tanque. En este caso es aire, no es aire puro, es aire, y eso va a la atmósfera, es decir, a la cubierta del tanque, al casillaje. Quiere decir que esa situación que es gaseosa en relación a la otra líquida representa un peligro superior porque los gases son el principio de la inflamación. Ahí ya sabemos que si nosotros controlamos esa situación a través de medidas específicas, podemos también tener un lado de triángulo controlado, ¿sí? No estoy diciendo que lo vamos a eliminar, porque eliminar esto sería no operar, no cargar, y entonces nosotros no tendríamos ningún peligro, pero no operaríamos. Entonces esto es importante establecer,
que los petróleos dados tienen distintos límites inferiores y superiores. Al ponderar el menor límite inferior y el mayor límite superior, tenemos a todos en el mismo grupo. Bien, y después tenemos el lado temperatura-calor. Nosotros no podemos controlar efectivamente la condición del oxígeno en una atmósfera no inerte. No podemos controlar definitivamente la condición de gases, es decir, del combustible. Pero digamos, tendremos que tener algún tipo de control sobre el tercer lado, que después a su vez generaría en la composición del triángulo de la reacción en cadena, que es el lado de la energía, es el lado de la temperatura, es el lado del calor. Esta energía se da en el buque a través del flujo de producto que circula desde la bomba de salida, por las tuberías y que llega a los tanques, ¿sí? Y esto genera en el rozamiento del producto en las tuberías lo que se denomina la electricidad estática. Y esa electricidad estática es en definitiva lo que genera una chispa que, en conjunción con un oxígeno superior al 11% y con un límite inflamable entre 1 y 10, puede provocar la inflamación y por ende la condición peligrosa se vuelve real. Bueno, nosotros tenemos varias formas de generación de estática a bordo, que lo vamos a ver después con más detalle, no solamente con la carga, también con el lavado, con la introducción de electrodos. Hay una situación de minimización del efecto electrostático de dos maneras. Primero, y lo establece el ISGOT, tomando durante los primeros 30 minutos / 60 minutos un caudal de ingreso de 1 metro por segundo lineal. Esto está en función del menor diámetro de tubería, que daría como consecuencia un valor metros cúbicos hora. Esto permitiría que el volumen ingresante supere la línea de la boca de entrada y luego, generando un efecto amortiguador, se puede aumentar el caudal hasta llegar al máximo caudal de diseño compatible con las válvulas de liberación de presión y vacío. Este valor generalmente puede andar en los 7 metros por segundo en relación al inicial, ¿no? Hay que tener en cuenta también que estamos hablando de 1 metro por segundo lineal por tanque, con una limitación de cantidad de tanques generalmente no mayor a 4, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una línea de 10 pulgadas, tenemos aproximadamente 183 metros, que sería 1 metro por segundo. En 4 tanques sería 183 metros por 4. Bueno, aquí finaliza esta charla de hoy. En la próxima vamos a preparar todos los elementos que hemos analizado en el hardware y en el software, más la cuestión paramétrica, para empezar a planificar una operación de carga y una operación de aprovisionamiento de combustible. Hasta la próxima.